Bueno, estamos acá en una pequeña entrevista, un pequeño registro filmográfico con Salvador Ferranti. Un gusto. Muchas gracias por prestarte a ello. Bueno, esta entrevista está en el marco de la cátedra Socioantropología del Arte de mi carrera, la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural. Y bueno, Salvador, si te parece, hago una pequeña presentación de vos, quién sos, de tu obra, y pasamos a una serie de preguntas que nos guíen hacia los temas que tenemos que abordar. Por supuesto. Bueno, para los que no lo conocen, Salvador Ferranti es un artista y escritor independiente de Córdoba, Argentina. Tiene 21 años y a su corta edad ya ha publicado más de 5 libros. Ha estado en la Feria del Libro de Buenos Aires en el último año, de Córdoba. Da charlas, talleres en distintas escuelas, bibliotecas públicas, presentaciones de libros y en otras instituciones públicas. Es un habitual en ferias literarias del libro y en ferias de emprendedores donde exhibes todas sus obras. Acá tenemos. Ha estado en medios masivos de comunicación como el 12, Canal C, muchas radios, y forma parte de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, donde coordina la sección de SADE Joven, con 21 años. Pero bueno, Salvador, con lo primero que quería arrancar es con lo que estamos viendo acá atrás, tu último reconocimiento o premio dado por el Consejo Deliberante de Córdoba, un beneplácito el pasado 11 de junio. Contame por qué te lo dieron, por cuál de tus obras. Por supuesto. Sí, el beneplácito que pueden ver acá es un reconocimiento que me otorgó el Consejo Deliberante de Córdoba por mi última obra, Lo que creamos en el silencio, y el aporte que da a la cultura y al arte, como pueden ver, la producción de la obra y por los temas que trata. Perfecto. Así bueno, han tomado la decisión de reconocerlo y darme ese impulso. Bueno, primero que todo, felicitaciones por ello. Yo tengo acá una serie de preguntitas. Está bueno que haya surgido el tema de lo que creamos en el silencio. Y primariamente, para empezar, ¿de qué trata? Lo que creamos en el silencio, como muy general, para ir adentrándonos a tu obra. Claro, por supuesto. Lo que creamos en el silencio es una historia que se ambienta en Escocia durante 1815 y empieza con una escena muy particular, que es la que define el resto de la obra, en la que un hombre y una mujer se encuentran en el río durante la madrugada. Ninguno dice nada, no se intercambian sus nombres, pero cada uno por su cuenta ha quedado perdidamente enamorado y por ese momento en el que todos todavía duermen, ellos sienten que están solos en el mundo y que se pueden amar sin problema alguno y con toda devoción. Sin embargo, cada uno regresa por su lado luego de ese momento y no se van a reencontrar hasta un año más tarde, bajo una situación que complica su relación, su vínculo. Y una vez que se reencuentran, van a saber que no van a poder volver a amarse como se amaron en ese momento. Y toda la novela trata de cómo intentan perseguir o recrear esta magia que tuvo el momento, cuando ya no es posible porque lo único que hay entre ellos ya no es solo amor. ¿Cómo son los nombres de estos dos protagonistas? Naiven y Cordelia. Naiven, él, Cordelia, ella. Exactamente. ¿Por qué Naiven no puede enamorarse de Cordelia? ¿Qué lo impide? Muy buena pregunta. Es el eje de la obra. Naiven atraviesa una mala situación económica y siendo que su hermana menor está atravesando una enfermedad de gravedad, necesita dinero. La decisión que toma es cortejar a una mujer y cuando la conoce es la hermana mayor de la chica que la había encontrado en el río, lo cual imposibilita que desarrolle cualquier relación con esta muchacha. Con Cordelia. Exactamente. Entonces, lo que lo separa de ella es la etiqueta, son las normas de la sociedad, porque él solamente puede cortejar a la hermana mayor porque ella ha sido presentada en sociedad, mientras que Cordelia todavía no. Con lo cual se encuentra en este dilema. Si quisiese esperarla, no sabe qué podría pasar con su hermana menor enferma. Con lo cual debe cortejar a la hermana mayor, aun cuando las etiquetas y las reglas de la sociedad van a separarla de Cordelia. Hablas en esta obra de las reglas sociales, morales que tiene por uno Naiven propias al cuestionarse, che, ¿qué hago con este amor que tengo? ¿Tengo que casarme o comprometerme por dinero? Entonces, esas capas facetas tan humanas mezcladas con la culpa, la voluntad, las reglas sociales, vos las extendés a lo largo de todas tus obras, de los otros 4 libros, y cómo abordás, justamente si es que así lo haces,
creo que son figuras muy humanas algunas, por lo que intuyo que sí lo haces, pero ¿cómo abordás esas sensaciones propias que tiene el humano en las otras obras justamente? Me parece muy interesante, acá voy a hacer un contraste entre Naiven y otro personaje, porque lo que mantiene a Naiven humano y noble durante la obra es justamente la culpa. Eso es lo que lo separa de Cordelia, en realidad. Al principio son las normas sociales, pero pronto termina siendo su propia decisión. Al fin es él el que elige no romper las normas, es él el que elige dejarse manipular por la culpa y abandonar ese amor. Mientras que, por ejemplo, en Cabras y Corderos, Cabras y Cordero, para dar contexto, es la segunda obra de Salvador, el segundo libro escrito. Cabras y Corderos nos presenta a Demian, un veterano de la Primera Guerra que perdió a su esposa. Sí. Este personaje es mucho más agresivo, es muy violento y muchas veces justamente pierde ese lado humano, se deja llevar por este salvajismo, por esta bestialidad, y yo lo suelo escribir como esos momentos en los que pierde la culpa. Cuando realmente pierde el juicio, pierde esta culpa que le hace arder al hombre, es que desata estos actos salvajes, deja surtir su violencia, y en esos momentos es cuando pierde el lado humano y se convierte en la bestia. Una bestia. Entonces yo creo que muchas veces la carencia de la culpa es lo que le quita lo humano a lo humano, la humanidad. Y los momentos más conmovedores de la obra son estos en los que él retoma su humanidad, esos momentos en los que la culpa regresa a él, en los que lo acecha, en los que se arrepiente. Básicamente. Exactamente. Y vos me describís estas situaciones del personaje Cabras y Corderos como salvaje, como apropiándose de él. ¿En dónde queda su faceta humana en ello? Tiene su moral, lo más humano que tiene él. Lo más humano que tiene, yo diría que ni siquiera termina de ser humano. Te voy a explicar por qué. Demian, como yo te he dicho, cuando pierde esta idea de la culpa es cuando se vuelve más salvaje. Sin embargo, durante esta obra y las dos que le siguen, porque es parte de una trilogía, lo que él busca es en cierta parte redención, perdón, inocencia. El mejor amigo de Demian es en realidad un caballo, el caballo con el que batalló en la guerra. Y esta razón es porque durante la guerra no tuvo otra compañía más que este animal, más que el caballo. El caballo le iba a hacer cosas horribles, pero lo que él buscaba no era exactamente consuelo, sino perdón. Perdón por las acciones horribles que le hacían, no buscaba un consuelo por las penas de la guerra, sino perdón por las penas que él trajo de la guerra, por las penas que él causó. Y lo encontró en este animal. ¿En este animal por qué? Porque el caballo no podía juzgarlo. Exacto. A diferencia de cualquier otro humano, el caballo no tenía capacidad para juzgarlo. Entonces Demian a sus ojos se mantenía inocente. Entonces siempre que estuviese con el caballo, él iba a seguir siendo inocente a pesar de todas las cosas horribles que hiciera. Y a lo largo de la obra, él busca esta inocencia constantemente En esa figura. en la figura del animal y en la figura del infante, del bebé, del niño, porque cree que en la inocencia del niño también encuentra un ser capaz de perdonarlo. Como un ser puro sin estar atravesado por todos esos convenios sociales o que nos juzgan, digamos. Entonces, a los ojos de Demian, al final está esa similitud, ¿no? El animal y el niño son casi que iguales por la inocencia que portan. Está muy bueno cómo planteas, si querés que mostremos los dos libros, cómo has planteado recién la contraposición que hay entre uno y otro, en donde uno con sus instintos salvajes apropiándose de sí en una figura humana completamente atravesada también, bueno, por la experiencia de la Primera Guerra y todo lo que significa, y en otro, en contraposición, una moral capaz mucho más reservada, más adaptándose a los consensos sociales de que no puedo comprometerme con quien realmente quiero porque no fue presentada ante la sociedad. Bueno, como para destacar un poco tu faceta tan diversa en tu obra, y muy interesante también cómo desarrollaste el punto de lo animal, no solo expresado en lo propiamente humano, sino en un animal como lo es, un caballo, digamos, en Cabras y Corderos. Y bueno, nos explicaste un poco de por qué justamente este caballo. Y la figura del bebé. Bueno, me sirve esto para el siguiente punto, para hablar de los animales, justamente como disparador. Me hablaste por primera vez de una que aparece una figura animal. ¿Fue la primera figura animal que apareció en tus obras o no? Es el segundo libro, Cabras y Corderos. Sí, como animal en sí ha habido referencias, pero el primer animal que aparece es Bediver, el caballo de Cabras y Corderos. Bien.
Bueno, me da pie a preguntarte qué otras figuras animales aparecen en tu obra, si hay algunas más determinadas, como aquella que estoy... Ah, que es la misma que está acá. Exactamente, el amiguito acá. Quiero mostrar ahí. Esta es la criatura 17. Qué interesante. Bueno, si no se ve muy bien, la criatura 17 es una vasija barra maceta que pintaste vos, y acá yo lo estoy viendo en otra de las obras que está pintada como esta, pero está él solo. Y qué interesante, es una figura humana, animal. Bueno, yo tengo conceptos acá como es más zoantropomórfica o antrosomórfica. ¿Qué opinas de ello? De por qué surge esta figura en el que es de tu tercera obra, cuarta obra, que exacto. es el cuidado, que ahí yo lo voy mostrando un poco. Desarrolla si querés. O peor que esta es la pintura original de la obra, la que tienen por acá. Bueno, justamente la criatura 17 es una de las cuantas criaturas que crea el cuidador. ¿Por qué? Les voy a dar contexto. En esta obra la mayoría de la humanidad se ha extinto y la fauna se ha acabado por completo por una guerra nuclear. Sin embargo, perdura justamente el cuidador, un hombre muy inteligente y longevo, que resguarda a las personas que han sobrevivido en una ciudad donde son todos felices. Mientras tanto, en su mansión, él recibe instrucciones del teléfono amarillo. No sabe quién está del otro lado, pero le cuenta instrucciones y le describe cómo era el mundo antes de la destrucción masiva. Le describe cómo eran las especies animales y eso siempre lo calma al cuidador. Él encuentra belleza en los animales, no los juzga, los ve como algo que quiere que regrese. Entonces, él se propone como meta paralela a proteger a los ciudadanos, recrear la fauna. Y empieza a hacer sus experimentos, entre los cuales está la criatura 17, en la que él, a través de los relatos del teléfono amarillo, intenta recrear a un pájaro. Como verán, no ha completado su misión muy bien. Tiene alas, tiene plumas, tiene las patitas, pero tiene manos humanas con brazos, Claro, tiene un rostro totalmente humano. Y esto se ve a que el cuidador nunca ha visto un animal. O sea, todo lo que tiene son los relatos del teléfono amarillo, pero lo único que él conoce es la composición humana. Entonces cada vez que hay un hueco en su imagen del animal, él la rellena con piezas humanas, naturalmente. Es lo único que puede imaginar. Hay otras criaturas también en el libro, como un pingüino, pero que tiene la boca de un hombre y tiene orejas. Tenemos, también se imagina, hay un personaje que no aparece, pero se lo imagina que es el 100 pies, que lo ve como un monstruo, porque nunca el teléfono especifica que es una criatura diminuta, solo dice que es un ser con 100 pies. Se lo imagina con un rostro humano también. Él imagina todos rostros humanos. Los ve como humanos deformes más que como otro tipo de criaturas. Son una variante casi para él del ser humano. Por eso yo esta criatura creo que la defino más cerca del humano. Pero lo importante es esa inocencia que tiene el cuidador, creo yo. Que la visión que tiene del animal, aunque está condicionado porque nunca conoció realmente un animal, es prácticamente un igual para él. A eso iba. Vos si fueses el cuidador, digamos, si te pusieses el traje de cuidador, de que recibís la llamada y de que tenés encomendado repoblar la fauna o lo que fuese, vos lo pensarías, no, bueno, si vos lo escribiste, así que cierta parte tuya tiene el cuidador, pero vos lo describirías justamente como esto que decís vos, como jerárquicamente igual en la cabeza del cuidador, animal, hombre, porque a mí por lo menos se me viene, si bien podrías decirme que sí, jerárquicamente hay una cierta superioridad de uno y otro porque Criatura 17 existe gracias a, es creado por el cuidador. Bueno, ¿qué opinas de ello, digamos, de esta relación? El cuidador, bueno, justamente desde la perspectiva del cuidador, a pesar de ser su creación, él los ve de alguna forma como iguales, Claro. de alguna forma, pero en un sentido más biológico. Quizá el cuidador lo que lo distingue es que es muy objetivo y él de por sí quizás no los ve iguales a él, porque el cuidador tiene cierto delirio de superioridad, Sí. pero sí lo ve igual al resto de la humanidad. Él no Claro, se ve o a sea, sí él mismo, no se él ve- se ve claro. superior a los humanos. Es que ahí entraríamos en que él mismo no se ve como parte humana, capaz, Claro. sino como algo más, Algo más. pero que tiene al mismo tiempo forma humana. Claro. Está. Él mismo se reconoce como algún tipo de híbrido y algunas Claro. veces su propia inseguridad es asemejarse mucho a lo humano, al Bien. hombre. Sin embargo, en cuanto a las criaturas que él crea, Sí. sí
sí los ve iguales, semejantes al resto de los hombres. Casi que no ve una diferencia realmente, los percibe como iguales, que andan Claro. por ahí, porque para él el animal prácticamente es otro hombre transitando la vida, nada más que con ciertas deformidades o capacidades. Por ejemplo, el pájaro, lo que él lo llamó la belleza del pájaro, es que, como se lo escribió el teléfono amarillo, es un ser que canta, baila y vuela. Claro. Un ser Nada más. hermoso. Ser divino. Entonces él quiso recrear esta característica, esta belleza que tiene el pájaro, esa cuestión de volar los cielos, ¿no? Qué loco cuando me contabas esta capaz como superioridad que siente el cuidador al no sentirse parte de lo que él cuida, que son los humanos, y de lo que él crea, bueno, esa faceta doble también de creador, cuidador, cuida humanos, los crea también. Bueno, no abordamos tanto eso, yo lo sé por la obra, pero que sí, en la obra parece explícito que crea esta criatura, por ejemplo. Qué loco cómo cambia esa cosmovisión, digamos, en algo humano, que es el cuidador, que está representado como un hombre, pero en una historia que es supuestamente en el futuro, en una, ¿cómo lo describís vos en la obra? Distopía. Como una distopía, tal cual. Capaz con lo que yo vengo preseteado en la cabeza de la cátedra es que, bueno, con la comunidad Ambato que yo te comenté un poco antes, en realidad la figura del chamán, que la veo muy reflejada en la figura del cuidador, también como una cosmovisión diferente a la que tenemos hoy en día de separar jerárquicamente animal-hombre, como ponernos en un pedestal superior, de comerlos libremente, matarlos libremente. Pero qué loco cómo se puede encontrar esas diferentes cosmovisiones, tanto en el pasado, en lo que pasó, y en una distopía que no sucedió y que fue sacada de tu cabeza. Bueno, entonces para hacer ese paralelismo como entre figuras humanas que en realidad convergen en otra cosa y que crean, capaz el chamán no tan como creador, pero sí como cuidador de una comunidad. Así bueno, para destacar eso. Para destacar. Bueno, y hablando de esto muy relacionado, acá el otro punto que nos sigue es si en alguna otra historia tuya, no hace falta que sean los libros en sí, vemos algún otro tipo de híbrido como criatura 17, animal hombre, hombre animal, dependiendo que predomine más o si predomina algo. También estamos muy seteados a decir, no, tiene más de esto, y capaz me decís, no, tienen lo mismo y nunca fue pensado en ese sentido. ¿Hay alguna, aparecen otras figuras como estas? Sí, y me llamó que dijiste en tus libros, o no necesariamente, y ahí me estás dando lugar a mencionar algo muy importante en mi vida, es que yo tengo también un cuaderno con mis sueños, porque me acuerdo los sueños todos los días, y eso es muchas veces nafta, gasolina para mis historias. Salvador tiene una obra muy grande, muy extensa. De hecho, para este trabajo vamos a hacer hicimos y tenemos que terminar un relevamiento y activación de un archivo que tiene él, porque son cajas guardados en todo lado de la casa de anotaciones, bitácoras, bueno, lo que nos va a contar ahora que es muy interesante, pero bueno, como paréntesis. Yo muy a menudo sueño con figuras, como ha dicho Gaspar, antroposomórficas o zoantropomórficas, que son criaturas mitad hombre, mitad animal. Y bueno, he soñado con una gran variedad, ya sea hombres cocodrilo, hombres pollo, hombres zorro. Y hay un sueño en particular que me parece muy interesante porque no solo tiene una figura antroposomórfica, sino que además trata el tema de la diferencia entre la humanidad y los animales, que sería la historia del hombre zorro. Tengo por aquí, la tengo marcada. Bueno. Vamos a ver que Este muestre es un el poco. chico zorro No sé si se llega a ver ahí, pero bueno. y ahí su se ve. caballo. ¿La puedo leer? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a leer en vivo uno de los sueños de Salvador, de estas figuras antropomórficas relacionadas. Bueno, esto ocurrió el 5 del 7 del 23. O sea, hay un registro de años, y si yo me voy más atrás, tenemos 2019, 2020. Sí, o sea, hay son registro. muchos años. Bueno, está muy interesante eso también, como, digamos, como el marco de mi carrera de gestión cultural, digamos, y en mi trabajo, que trabajo en un archivo, está bueno como destacarlo. Bueno, chico zorro y su caballo. En este sueño, un chico humano y zorro es parte de un campamento de hombres en el bosque. Es el único, no puramente humano. La mayor parte de los hombres son desagradecidos y borrachos y viejos en edades. El chico es rechazado y se burlan de él. El joven es víctima de los humanos y su única compañía
va de la mano de un animal, su único amigo, que es un caballo. Muy relacionado a caballo Tal y como cordero. Demian, exactamente. Eventualmente, tras todo el maltrato, el zorro decide montarse en su caballo y huir. Cruzando el bosque encuentra un grupo entero de animales. Extrañamente un león en un bosque. Bueno, a mí me parece como lo onírico distorsionando caballo. Sí, por supuesto. Que lo aceptan y por fin encuentra un lugar de paz y cede a su amistad animal, para dejar atrás la oscuridad de la humanidad. Bueno, muy interesante, la verdad. Como también yo con lo que venía preseteado capaz era el paso de lo animal a lo hombre, pero acá pasa al revés. Bueno, contexto. Caso Peter de Kafka, que también te comenté sobre el informe para la academia. Por eso pusimos acá a Peter también. La representación de Peter Contextualizando de Kafka. también. Bueno, pero también muy relacionado a ello, al paso que da Peter a convertirse en el humano para sobrevivir, si se quiere, y cómo acá pasa al revés. Se convierte el chico zorro despreciado por los humanos en animal. Coméntame un poco de eso. Exactamente. Sí, la historia cuenta mucho de eso. Así como Peter dejaba una parte animal de él para acercarse más al hombre, acá el chico zorro lo que está intentando es dejar una parte humana de él, la parte que más desprecia, para acercarse al animal. Él encuentra la paz en el animal y acá resaltamos lo mismo que le sucedía a Demian, justamente que su único amigo también era un caballo, que es encontrar la pureza y la inocencia en el animal. Encuentra esa paz, como dice, porque los animales no lo juzgan, no pueden juzgarlo, a diferencia de cómo hacen los hombres, y de hecho ha escrito una adaptación de esta historia, un relato en el que el hombre zorro se cría entre humanos y aprende a discriminar. Él, a pesar de que se cría entre ellos, es discriminado y aprende a discriminar ¿a quién? A los animales. ¿A quién va a discriminar? A los animales, hasta que conoce a una zorra y por fin comprende la inocencia que tienen ellos y como ellos, a pesar de todo, no lo juzgan, no importa el mal que les traiga, ellos nunca lo van a juzgar y ahí aprende su lección y en esa versión del relato él también abandona las desgracias del ser humano y se une a la inocencia de los animales y acepta ese lado suyo, el lado que es capaz de ser inocente. ¿Y alguna vez lo planteaste al revés, digamos, del original? Si él hubiese sido rechazado por los mismos animales y si tuviese que adaptar a los hombres, digamos. Hay algo ahí que siento yo que debería dejar su naturaleza humana, animal, como Peter, despellejarse de su materia, naturaleza animal, como hizo Peter y como lo describe Kafka. Y sé que hay una historia relacionada a ello, y ya para darle el cierre a esta entrevista, si querés comentarnos un poco de ello, yo lo voy buscando. Sí, por supuesto. Lo que nos quiere decir el chico zorro es que en la humanidad está la inocencia, es decir, de alguna forma se puede decir, él no puede ser rechazado, porque el animal no deja, a pesar de sus acciones, incluso cuando hace cosas malas, el animal no puede dejar de ser inocente. Es como un niño, como un bebé, que no importa qué haga, sus intenciones nunca se vuelven maliciosas. En cambio, en la historia que vamos a mostrar ahora, la del pollo, Pollo y la mafiosa. vemos algo Así se distinto. llama. Vemos cómo el pollo se aleja de su parte animal para acercarse a lo humano. Voy a describir la imagen ahí, Por favor. porque no se llega a ver en cámara, está en lápiz. Es un pollo con cabeza de pollo, como un gallo, con la crin y con más, no la crin, la cresta de los pollos roja. El plumaje de su cara es todo pollo, pero su cuerpo del cuello para abajo es puramente humano. Y está como cuando justamente despellejan o le sacan las plumas, lo despluman un pollo y se presenta ahí al lado de una chica bien humana, digamos, sin nada raro. Sí, la historia nos cuenta de un pollo que quiere ingresar a la mafia y la mafia no lo acepta, entonces ¿qué hace él? Se saca todas sus plumas, las pone en una caja y se las envía como muestra de ya he dejado esto de lado. Como de calle, además, como mirá, me desplumé. Me desplumé sin problema, miren quién soy ahora. Me desprendí de todo eso, capaz, relacionado con esta inocencia que decís de los animales y con la mafia, que es lo menos inocente que hay.
como decir, me desprendo de toda esta inocencia animal, de toda esta naturaleza animal, para poder ingresar al mundo 100% humano, que es la mafia, y que encima la mafia representa las cosas malas, lo malo que Lo tiene el peor de humano. la humanidad. Entonces Sí. él pasa de esa inocencia de pollo, de plumaje, a ser un desplumado y despellejado naturalmente de su animalidad. Exactamente. Es el símbolo total de la conversión, De la de cómo alcanza la humanidad. Perfecto. Bueno, eso fue un poco la entrevista. Surgieron muchas cosas que no habíamos hablado, que fueron surgiendo, así que muy contento por ello. Así muchas gracias, Salvador. No, por favor, gracias, Por favor. Gaspar, fue un placer, muy A vos, interesante a vos. la entrevista.